Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un programa más de Simichat. Y pues bueno, el día de hoy, algunos de ustedes ya habrán visto la propaganda. Íbamos a hablar del tema sobre miedo a la soledad. Sin embargo, por todos los cambios que hemos tenido a nivel social en el mundo en general y ahora mismo en México, pues hemos decidido cambiar el tema y hablar específicamente de las estrategias de afrontamiento. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Gracias. En situación de contingencia. Y pues bueno, yo soy Evelyn Cruz y agradezco que nos acompañen en este programa y le doy la bienvenida a la psicóloga Nidia Gorjón. Gracias, Eve. Ella es parte del Centro Nacional de Diagnóstico para Enfermedades Emocionales, una gran colega, y pues quién mejor de ella para poder hablar también de este tipo de estrategias de afrontamiento y que pues bueno, hoy día nos enfrentamos mucho sobre todo a mucha desinformación acerca de lo que está pasando. Y justo lo que buscamos ahorita es que podamos tener la mejor información posible para afrontar de una manera más saludable todo este tipo de situaciones. El miedo, como muchos de ustedes sabrán, es una de las emociones más normales que tenemos como seres humanos. Es una emoción que nos permite adaptarnos a los cambios, a las nuevas circunstancias de vida y que en este sentido también tenemos que aprender a cobijarla. Es normal sentir miedo, pero ¿cómo vamos a manejar este miedo? ¿Cómo lo podemos manejar sin que eso obstaculice nuestro día a día? Y pues sin más preámbulo, pues vamos entrando a este tema. Ya conforme va avanzando el programa les iremos compartiendo mucha información, incluso al final, por ahí que se queden, estrategias muy específicas de qué hacer desde casa, ahora que ya estamos pasando más tiempo en ella y conviviendo con nuestros seres queridos más. Y pues bueno, Nidia, ¿qué tal si nos empiezas contando un poquito sobre qué son estas estrategias emocionales? Claro que sí. Esto, como bien lo dijiste, necesitamos entender que la emoción no hay buenas, no hay malas. La función de la emoción lo que hace en nosotros es ayudarnos a adaptarnos a la realidad. Entonces, como decías hace un momento, el miedo en ciertas situaciones nos sirve para adaptarnos, para obtener de una manera benéfica el resultado que esperamos. Y en otras ocasiones, cuando no lo usamos de una manera adaptativa, de una manera funcional, pues bueno, nos da un resultado totalmente adverso, algo que hasta nos perjudica. Entonces, para hablar de esto, que tú me preguntas referente en específico, a las estrategias de afrontamiento emocional, son todos aquellos recursos, son todas aquellas herramientas que nosotros tenemos y que nos van a ayudar a gestionar, que nos van a ayudar a determinar, a elegir, si así lo queremos ver, cómo manejamos la emoción en situaciones que nosotros estamos evaluando, que son de amenaza, que son de riesgo y en donde nosotros estamos como puestos a prueba. Entonces, para no dejarnos, como tú dices, desbordar por la emoción, que ahorita, por esta situación que estamos viviendo, posiblemente fuera el miedo, para impedir que ese miedo se convierta en irracional, en desadaptativo, es que necesitamos nosotros modular y aprender estas estrategias de afrontamiento emocional. Uh-huh. Entonces, podemos entender que todas las personas podemos prepararnos ante estas situaciones. Muchas veces puede ser el impacto a lo mejor de una noticia que no esperábamos de un segundo a otro, ¿no? Claro. Y es difícil actuar de una manera adecuada y que por lo tanto la emoción puede ser desbordada en ese momento. Sin embargo, ahorita estamos en todo un proceso, ¿no? Claro. En todo un proceso. Primero, pues empezamos a escuchar acerca de esta noticia de que había un virus en China, ¿no? Y eso de principios de años, ¿no? Y pensamos que eso estaba tan lejos que a nosotros no nos iba a alcanzar, ¿no? Claro. Sin embargo, esto se ha hecho exponencial cada día más, ¿no? Ya llevamos, yo creo que más de 3 meses desde que apareció el primer caso de coronavirus. Y pues bueno, cada vez que va pasando el tiempo, nosotros vamos viendo en el país que esto se está haciendo cada vez de mucho cuidado, más cada día debemos de tener cuidado de cómo vamos a afrontar esta situación, desde las estrategias de salud, ¿no? Claro. Que creo que ya muchos tienen información acerca de las estrategias de higiene sobre todo, que son valiosísimas y necesarias, o sea, son obligatorias, sí o sí tenemos que hacerlas, ¿no? Distancia. Y sí, sana distancia, el lavado de manos, ¿no?
estar, cuidar a nuestros adultos mayores, ¿no? Los niños, todos, si me cuido yo, cuidamos a los demás. Creo que esa es la premisa principal. Pero el cuidado de las emociones también es básico en esto. Entonces, las estrategias de afrontamiento emocional, Lidia, nos van a ayudar a nosotros a afrontar esta situación de crisis de una manera menos perjudicial desde el sentido emocional. Entonces, sí vamos a tener un desequilibrio, porque ciertamente no es algo que nosotros estamos planeando, no es algo que yo deliberadamente quiera, donde quiera participar. Entonces sí va a haber un desequilibrio emocional, pero precisamente estas estrategias nos ayudan, como les decía hace rato, a gestionar, a crear, a modelar, a regular la manera en la que yo voy a responder ante esta contingencia, ante esta crisis, pero de una manera más adaptativa, de una manera más funcional, de una manera en donde mi sistema emocional no se vea perjudicado más allá de lo que yo necesito o de lo esperado. Sobre todo eso de lo esperado, ¿no? Hasta dónde es normal que me sienta así y hasta dónde ya debo de empezar a pedir ayuda, ¿no? Pues entonces, ¿por qué esta situación que tú comentas sería la importancia por la cual nosotros debamos de aplicar estas estrategias de afrontamiento? Hace rato tú lo decías, hay, por ejemplo, si hay una situación que de repente nos llega una noticia inesperada y es una noticia que nosotros evaluamos que simplemente nos incomoda, nos pone en riesgo, no deseamos, nos perjudica, nos genera malestar, claro que vamos a responder con una emoción. Imagínate esto, que es a nivel ya mundial y que se nos ha venido informando, como tú bien lo decías, desde hace 3 meses, obviamente hay cierta preparación para esto. Empezamos con memes, con emociones como de risa, de alegría, empezamos desacreditando, pero ahorita que ya lo tenemos en el país, que ya está en nuestras ciudades la situación, que ya lo vemos en nuestros trabajos, que se están tomando medidas que creíamos que no íbamos a pasar, ahora efectivamente nuestro estado emocional ha ido cambiando. Ahorita estamos en una situación donde ciertamente vamos a experimentar mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque es algo en donde no tenemos control. Acuérdense que el ser humano necesitamos como estas estructuras de aparente control o estas estructuras de seguridad, estas estructuras de rutinas donde yo pueda intervenir para sentirme más seguro. Pero ahorita, en donde estoy participando en una situación que yo no elegí, en una situación que yo no sé cómo afrontar, por supuesto, y que sobre todo no sé en qué momento se va a ir y si me va a tocar o no, por supuesto que hay incertidumbre. Desde la incertidumbre de no saber si se va a acabar o no, si me voy a contagiar o no. Entonces, esto hace que nuestro sistema emocional también se vea comprometido. Por eso es importante aprender a regular estas emociones. De entrada, la incertidumbre, saber que estar en este estado, por ejemplo, es natural, es lo esperado. Sin embargo, sea lo que sea que vaya a durar esta contingencia, no podemos estar en este estado emocional porque va a ser agotador. Simplemente no podemos, el cerebro no lo aguantaría. Por supuesto. Entonces, en ese aspecto, aparte de la incertidumbre, ¿cuáles serían las emociones que más se presentan en estas situaciones? Todos los que nos están escuchando, como cuáles son las que van a estar de alguna forma experimentando, gracias, durante este proceso, Nidia. Va a ser muy variable, así como lo dijimos, ¿no? Desde que empieza la noticia a nivel internacional que hay, pues teníamos otro tipo de emociones, pero ya ahorita, como tú dices, de manera precisa, ahora que lo estamos viviendo, nosotros hemos encontrado que hay un alto nivel de incertidumbre, como lo hemos comentado, hay sorpresa, hay miedo, hay ansiedad, hay frustración, hay preocupación y en algunos casos también hay como esta parte del enojo. Sí, sobre todo cuando mucho escuchamos acerca del enojo con las autoridades, del enojo con las personas más allegadas a mí que no están tomando las medidas adecuadas, el enojo a lo mejor cuando voy en el transporte y veo que otras personas no están tomando las medidas, ¿no? Que justo ahorita me platicabas, ¿no? Acerca de que venías y vieron que hay gente en el gimnasio. Exactamente, ¿no? Hay gente saludándose de beso, hay
gente abrazándose. Entonces, por eso, claro que hay este enojo, porque tanto nos han informado que esto hay que abstenernos y lo siguen haciendo. Y por supuesto que la emoción del enojo es válida en este momento, ¿no? Y por eso aquí la propuesta es aprender a gestionar estas emociones que estamos identificando para que no predominen o para que no dominen, para que no estemos nosotros como al servicio de ellos. Al contrario, nosotros podamos regularlas, saber que es natural sentir miedo, pero no por eso voy a ir y si te escucho toser a desgreñarte o a golpearte. Entonces, por eso es importante lo que tú dices, el afrontamiento emocional, pero desde una manera más regulada. Ok, entonces en ese sentido consideras que digamos que algo de las cosas peores que pueden pasar si no aprendemos a gestionar adecuadamente nuestras emociones es que se nos desborden completamente. Totalmente, y vamos a estar así, como decimos, a disposición de ellas. Y ustedes saben, nosotros sabemos que si hay un desequilibrio a nivel emocional, si nuestro sistema emocional está comprometido, obviamente nos va a afectar en las conductas, afecta a nivel físico, afecta a nivel conductual. ¿Por qué? Porque somos interdependientes, somos un sistema que está en total interdependencia. No puedo decir, sí, solo me va a afectar emocionalmente. No, pero también me va a afectar en las conductas que voy a hacer, también me va a afectar en mis pensamientos, también me va a afectar en mis habilidades sociales o en la convivencia con la gente, en la relación intrapersonal también me va a afectar. Sí, por supuesto, porque no me imagino estar todo el tiempo, ¿no? Pensando en lo que va a suceder derivado de esta situación, ¿no? A lo mejor todavía no conozco ningún caso, no sé, al lado mío, ¿no? De que tenga coronavirus, sin embargo ya estoy con la expectativa, ¿no? Y con la ansiedad de que en cualquier momento me pueda contagiar. Con esta incertidumbre de que ya me va a contagiar o de que no saber cuándo voy a regresar al trabajo, no saber si me van a pagar o no. Exacto. No saber qué voy a hacer con mis hijos, cómo voy a cuidar a mis adultos mayores si no puedo estar cercanos a ellos, cómo voy a ir a traer medicinas y qué tal si se acaba. Entonces, por eso es importantísimo aprender a regular, a gestionar estas emociones para que no comprometan de una manera innecesaria nuestro sistema hablando como un todo. Por supuesto. Pues ya aquí, Nidia, nos empiezan a mandar saluditos. Saludos a Lucy Soto, que dice excelente tema. Saludos a Carlita Cordero, a Mariana Lima, a María Cruz, Blanquis Pérez, que es súper fan del programa. Saludos, señora Blanquita, excelente tema, dice. Anenmon dice, gracias por hablar de este tema, saludos. Por ahí también Angélica Tafoya, tía, muchas gracias. Hola, gracias por conectarse. Sigan compartiendo este programa, por ahí Nidia creo que también tienes otras. Aquí no les sé mucho, no sé si eso también es para saludar o cómo. Sí, por aquí dice Etlanemani, dice muy oportuna la temática. Tenyo Madrigal, hola Nidia. Hola Tenyo. Tenyo presente, dice. Muy bien. Sí, muy bien Tenyo. Informándote. Así es. Claro. Patti dice gracias por este tipo de intervenciones y pues bueno, varios se han conectado y saludamos a Iván Carvajal, a Lorena Loza, a Norma Irene, a Manuel Cobo, a María Vidal, a Iván Paul Vargas, a Fabricio Jauregui, a Ara Chapis, Alina Sánchez, José Raúl Pretel, Iris Hernández, pues muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros y pues bueno, manden sus preguntas si tienen dudas, ahorita aprovechen que está Nidia y que con gusto va a estar aclarando varias de sus dudas. Pues continuando con este tema que creemos pues tan importante, podríamos empezar a mencionar algunos de los efectos que pueden suscitarse de poder estar mucho tiempo en casa. Como ustedes sabrán, ya hay invitación a la gente en general a que permanezcamos más tiempo en casa. ¿Por qué? Porque si nosotros permanecemos al aire libre, en contacto con mucha gente, es mayor el riesgo de contagio. Tal vez nosotros como adultos o como jóvenes o como niños no tengamos la sintomatología tan grave,
¿no? Y pueda incluso pasar desapercibida o no pase a mayores, que sea algo que nuestro sistema inmune pueda manejar, ¿no? Sin embargo, hay una población que está muy en riesgo, ¿no? Muy expuesta claro. ante esta situación. Entonces, yo puedo estar contagiada, ¿no? Y si contagio a un adulto mayor, el adulto mayor es quien las lleva de perder en este momento. Entonces, hay que crear comunidad en ese sentido para saber cuáles son las estrategias en las que nosotros podemos ayudarles para que ellos no se contagien. Y entonces, derivadas de esas estrategias, tenemos que permanecer más tiempo en casa, ¿no? Aunque no lo ha decretado el gobierno en sí mismo de hacer una cuarentena total o cerrados o aislados completamente de toda actividad. Muchas empresas, muchos negocios ya están invitando a sus trabajadores a disminuir sus actividades o hacer home office como parte de estas estrategias. Precisamente para mitigar los riesgos, para no exponernos, para bajar sobre todo este contagio que se espera vamos a tener. Y aquí, si me permites hacer un paréntesis, creo que ya vamos a ir a corte, pero sí, un poquitito antes de ir. Muchísimas gracias a todas las personas de verdad que se están conectando, porque eso nos habla también de la responsabilidad que cada uno de nosotros está asumiendo. Y me gustaría decirles que si algo les sirve de esta charla que estamos teniendo, también nos ayuden siendo difusores de ella, también nos ayuden haciendo desde lo que a cada uno de nosotros nos corresponde nuestra parte para evitar que esta situación nos pegue de una manera más desfavorable de lo que se ha pronosticado. También para eso pueden recurrir a nuestro servicio de atención de orientación psicológica. Estamos las 24 horas, vamos a estar dándoles atención para atender sus dudas, orientándoles en el número, si nos ayudas. En el 800-911-6666, opción número 3. En ese sentido, les recordamos que no hay pretextos. La ayuda es completamente gratuita. Así que, pues bueno, regresamos en un minutito. No se vayan a despegar. Envíenos todas sus preguntas. Gracias por continuar con nosotros y pues bueno, les recuerdo el tema del día de hoy, estrategias de afrontamiento emocional en situación de contingencia. Para los que se conectan por primera vez, nosotros en el programa de Simichat, pues ya llevamos más de 7 años trabajando en la difusión de información para todas las personas desde el ámbito emocional. Y pues bueno, les agradecemos siempre que estén con nosotros, a todos los que ya son fieles al programa. Estamos martes y jueves en punto de las 6 de la tarde. Compartan esta información y recuerden que ustedes siempre también pueden ser agentes de cambio y compartir la información es una forma de hacerlo. Así que pues bueno, retomando el tema, Nidia, sí, acerca de que estamos tomando ya medidas como comunidad acerca de estar más tiempo en casa. Esto puede derivar en situaciones que a lo mejor no habíamos previsto en cuanto a la convivencia se refiere. Sin embargo, ¿qué efectos físicos podrían suscitarse de estar mucho tiempo en convivencia con la familia o en casa o a solas incluso? Recordemos que es una situación que deliberadamente no elegimos, no planeamos. Entonces,
probablemente sí nos agarre, como tú dices, ¿no? En este estado y ya como más obligatorio de estar en este resguardo que ya está por empezar. Lo que se va a presentar o lo que tenemos estimado que vamos a empezar a presentar es cansancio y fatiga. Vamos a tener cambios en los patrones de nuestra alimentación, cambios en nuestros hábitos de sueño. Probablemente si cambian nuestros hábitos alimenticios también tendremos la consecuencia de aumentar de peso. Vamos a tener también esta sensación de lentitud física, de lentitud mental, de una especie de letargo. Entonces hay que estar muy al pendiente de esto. Por eso hace rato les decíamos, las emociones van a ir variando dependiendo del momento, de la contingencia, del resguardo en el que nos encontremos. Y también, obviamente, estos factores o estas consecuencias físicas también se van a ir presentando de diferente manera en las diversas etapas. Por eso les invitamos a que ustedes estén al pendiente, estén atentos de ir monitoreando, de ir observando cuáles son estos cambios y como les decíamos hace rato antes de ir a corte, si ustedes ven que ya no pueden con esta situación, es importante recurrir a especialistas, pedir ayuda. Por supuesto. Y ahorita mencionabas que debemos de tener mucho cuidado con la alimentación y este cuidado físico en general. Pues sí hay un gran factor de riesgo, ¿no? Que se pueda volver uno más sedentario a lo mejor de lo que ya éramos, ¿no? Claro. Y esto pueda propiciar incluso en algunos riesgo de sobrepeso, ¿no? Creo que las redes sociales, el internet nos ha permitido mucha información. Creo que aquí es importante recalcar que empecemos a buscar información en los lugares adecuados, porque a veces hay mucha desinformación, hay cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando, y es importante buscar información con instituciones, en páginas de instituciones de organizaciones internacionales o que pertenezcan a Secretaría de Salud o alguna instancia fiel, ¿no? A lo que está haciendo. Entonces, ahorita hablando de esta cuestión de la alimentación, pues es importante ir revisando, ¿no? Cómo nos vamos a preparar también en cuanto a eso, ¿no? ¿Qué vamos a comer en casa? ¿Qué vamos a compartir con la familia? Y cómo podemos evitar incluso comer comida chatarra para no generar. ¿Qué vamos a beber también? Sí, porque mucha gente, por ejemplo, aquí en Ciudad de México está acostumbrada y dicen, ¿no? Me levanto con el café, si no, no me levanto. Entonces, ahora que estemos como en este resguardo donde la actividad física va a ser mucho menor, donde no vamos a estar en ese trabajo como rutinariamente lo hemos venido haciendo, obviamente tal vez el consumo de estas sustancias también vayan a aumentar, los endulzantes, los refrescos, la cafeína. Entonces también por eso les decía, la propuesta es estar monitoreando, estar observantes de esta situación, de estos cambios que yo estoy teniendo. ¿Para qué? Para poderles darle una oportuna atención. Ok. En este aspecto de que ya hablamos un poquito de cuáles van a ser los efectos físicos, podríamos pasar un poquito a cuáles serían las consecuencias emocionales de lo que se pueda suscitar derivado de estar más tiempo en casa. Sí, hace rato ya les hablábamos un poquito de cuáles son las emociones que se prospectan, o al menos en esta etapa son como de una manera la media que estamos experimentando. Entonces también a partir de ahí es que vamos a empezar a tener este cansancio, este hastío. Probablemente al inicio el resguardo nos parezca, no sé, algunas personas tengo unas pacientes de 9, 10 años que dicen, qué padre, voy a estar más tiempo en casa, voy a ver más televisión, ahora sí mi mamá va a estar, aunque no quiera, ahí conmigo. Probablemente ahorita sea esta situación emocional de alegría, de euforia, pero hay que ir observando también, porque en la medida de que este resguardo nos alcance o sea más perdurable, claro que también este entusiasmo, esta alegría va a ir disminuyendo y va a ir dando paso, como decimos hace rato, a otras emociones. Ahorita de entrada esperamos también, como tú preguntabas específicamente, ¿qué esperar en este resguardo? ¿Qué esperar de pasar mucho tiempo en casa? Puede ser agotamiento emocional, puede ser hastío, puede ser aburrimiento, puede ser desánimo para realizar mis actividades en casa.
puedo presentar irritabilidad, puedo estar enojado, enojada, y esto se va a ver reflejado también en situaciones como de no sentirme satisfecho, de sentirme frustrada por no estar haciendo cosas que a mí me gustan. A mí me gusta salir a caminar al parque y no lo estoy haciendo porque me tengo que quedar encerrado, tristeza por dejar estas actividades, por dejar de ver a mis amigos, por dejar de salir con mi perrito, dejar de ir a la natación. También se puede presentar esta situación donde tengo una hipervigilancia de mis síntomas físicos, donde voy a dormir, pero estoy pensando de alguna manera o estoy sintiendo, le pongo más atención a mis signos. Entonces, ayer me decía un amigo, es que no podía dormir, me acosté y sentía que el pecho, o empecé a toser y sentía después de toser que el pecho, el corazón, perdón, me latía más rápido, sentía el pecho caliente y entonces me llevó a pensar si no estaba ya contagiado. Es lo que decíamos hace rato, no podemos no podemos segmentar solo la parte emocional, solo la parte cognitiva y solo la parte conductual, no, porque él empezó a sentir esta falta de aire, de poder respirar, y entonces inició a hacerse una historia que posiblemente ya estaba contagiado, ¿de acuerdo? Y no solo la hipervigilancia con nosotros mismos, sino también hacia alrededor, ¿no? Sí. Yo creo que hay videos, ¿no? Hay memes de esta película de Monsters Inc., ¿no? Cuando se contagia uno de los monstruos con un calcetín, ¿no? Sí. Y hacen ahí le dan bolita, ¿no? Para hasta raparlo al pobre porque estaba contagiado. Entonces, pues en algún momento a las personas a veces nos llegamos a sentir así, ¿no? Escuchamos toser a alguien y ya queremos también hacer el 3312 con esa persona. ¿Por qué? Sí. Pues porque la situación es de alarma realmente, ¿no? Y que por lo tanto hay cosas de las que sí debemos de preocuparnos, pero también tenemos que aprender a distinguir en qué momento sí tenemos que hacerlo. Y cuando ya está siendo disfuncional, lo decíamos. Exacto. Entonces, probablemente para estas niñas que están muy entusiasmadas, es momento de pintar, es momento de cocinar, es momento de crear, es momento de hacer otras cosas que habitualmente no hacen porque sus tareas escolares no se los permiten. Pero, por ejemplo, nosotros, tal vez los adultos, que malamente hemos hecho de nuestra vida un unitema, solamente el trabajo, y que estamos solo enfocados y con esta devoción al trabajo, y que ocupa 12, 14, 18 horas de nuestra vida diaria, imagínense en este encierro, ¿qué vamos a hacer? Claro que vamos a estar frustrados, irritados, como decíamos hace rato, los periodos de descanso van a ser más largos, entonces vamos a tender a esta inactividad, a dormir más, a este sedentarismo, a esta tristeza se puede agudizar, y bueno, las relaciones interpersonales con quien yo viva, con quien en este momento me toque vivir el resguardo, pues no van a ser de las mejores si no las hemos construido con anterioridad, entonces hay que cuidar eso también. Por supuesto, las cuestiones de violencia y de abuso de sustancias pudieran también suscitarse si no aprendemos como a revisar cómo nos estamos sintiendo o no ponemos ojo a lo que está sintiendo el otro. Entonces, sí debemos de no estar hipervigilantes, ¿no? Pero sí saber que son cuestiones que pueden suceder, pero que podemos aprender a manejar. Claro, como decíamos, solo observantes, dándole curso a esto, saber que es natural, siempre y cuando me esté ayudando a afrontar esta situación de una manera adaptativa, en beneficio mío y con los que estoy compartiendo. Cuando ya empieza a haber malestares, conflictos, cuando ya empieza a haber situaciones que no están funcionando ni para mí ni para mi entorno, en ese momento es cuando, sí, ojo, necesito empezar a buscar otras estrategias para afrontar. Por supuesto, Nidia, por aquí rápidamente, antes de irnos al corte, dice Aistelinen, no entiendo bien el nombre, Kukia. Disculpa. Kukia, exacto, creo que se escucha mejor Kukia. Dice, hola, linda tarde, excelente tema. Mi pregunta es, ¿cómo explicarle a los niños menores la situación y qué hacer con sus emociones en cuanto a este tema? Justamente en el siguiente bloque vamos a abordar esto, Kukia, no te vayas a despegar de nuestro programa, y ahorita tendremos las demás preguntas que nos han hecho llegar amablemente. Y pues, bueno, compartan el tema, ya estamos a la mitad del programa, se nos va rapidísimo, regresamos en un minutito, no se vayan a despegar.
Gracias por continuar con nosotros. Ahorita vamos a empezar a leer más preguntas. Envíenos todas sus dudas ya cuanto antes porque se nos agota el tiempo. Y pues retomando un poquito lo que hemos visto en los bloques pasados, hemos hablado de la importancia de reconocer las estrategias de afrontamiento que tenemos de forma individual, las colectivas que vamos a hacer de forma comunitaria, por supuesto también desde lo emocional. ¿Por qué son importantes las estrategias en una cuestión de contingencia como la que estamos viendo? Y hablábamos también sobre todos los efectos físicos y emocionales que se pueden venir derivados de permanecer más tiempo en casa, ¿no? Porque permanecer en casa, ahorita esa es la opción. ¿Por qué? Porque eso es lo único que ahorita nos va a ayudar a prevenir un contagio masivo. Ustedes han visto las noticias de cómo ha ido aumentando con los días, ¿no? El número de personas contagiadas, y ese número puede contenerse en este momento, que va a ser el primordial, quedándonos más tiempo en casa y tomando las medidas que ya la OMS, ¿no? La Secretaría de Salud aquí en México nos han dado a conocer de manera muy específica con respecto a la higiene. Y ya para ir como concluyendo de alguna forma las estrategias de afrontamiento generales, nos gustaría que nos pudieras ayudar en darnos alguna de estas estrategias generales que podamos tener en casa, Nidia. ¿Te parece si las dividimos en cognitivas, en conductuales y, emocionales? Ajá, ok. Uh-huh. Empecemos con las cognitivas. Acuérdense, es una situación que no planeamos y que no elegimos participar. Está, y entonces la vamos a afrontar. Lo primero que se nos viene a nivel cognitivo es algo que llamamos pensamiento catastrófico, este pensamiento donde pensamos que o nos llegamos a imaginar que va a ser horrible, que va a ser desastroso, que va a ser catastrófico, entonces que nos va a ir muy mal. Entonces, ante esta situación de pensamiento catastrófico, de pensamiento totalmente ¿cómo decirlo?, irracional, desalentador, necesitamos exponer precisamente esto. ¿Cuáles son las pruebas de que va a pasar algo tan mal? Por eso hay que confrontarlo con la prueba, con la evidencia que tenemos ahorita, ¿no? Es decir, no tiene por qué pasar tan mal o no tiene por qué ser un desenlace catastrófico debido a que yo estoy tomando las medidas, debido a que estoy siendo responsable con seguirlas, debido a que me estoy resguardando, debido a que estoy siendo consciente de mis síntomas, a que tengo un plan de contingencia, sé qué hacer. Esto nos ayudará un poquito a disminuir este catastrofismo que en algunos momentos lo vamos a llegar a presentar, o a la rumiación de estos mismos pensamientos. Otra manera es que vamos a estar en esta rumiación pensando en la situación, pero necesitamos confrontarlo con algo que es muy real. Esto es algo transitorio. No sabemos cuánto tiempo vaya a durar, no sabemos cuánto tiempo lo vayamos a necesitar vivir, sin embargo, sí sabemos que es transitorio, no es permanente, es temporal, y también tener muy presente que va a pasar. Y dentro de eso, ¿cuál es mi responsabilidad para que esto también pase? Otra estrategia también es que nosotros en esta situación, por ejemplo, hablando esto de manera, cognitiva, hablando de una manera en estrategias conductuales, hay algo que nosotros ahora conocemos como infodemia. Infodemia se refiere a todo este exceso de información, a esta sobreinformación que tenemos y que necesitamos ser muy cautelosos al estarla consumiendo. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros de manera compulsiva vamos a estar haciendo. Vamos a estar en redes sociales, vamos a estar en el televisor, vamos a estar en radio, en periódicos, en fuentes donde repetidamente queremos estar sabiendo qué pasa, y entonces caemos en esta infodemia, caemos en este exceso, en este riesgo donde no necesitamos quedarnos con toda esa información. Entonces, como bien lo decías, escoger 2, 3 fuentes oficiales a nivel nacional, a nivel internacional, donde yo me pueda estar informando. Sugerimos que solamente sean 2 veces al día, 2 veces, no 5 horas, no, 2 veces, tal vez 40 minutos, 50 minutos, donde la información solamente yo pueda tener acceso a ella oficial y filtrarla, la que sí me sirve, la que no, y evitar consumir este tipo de información alarmista, este tipo de información que solo nos genera entrar en pánico y crear un caos que es innecesario, y no solo con nosotros, porque al rato ya me veo también compartiéndola con personas a mi alrededor. Cuando yo tengo esta información, también necesito ser prudente, ser respetuoso y saber con quién sí puedo compartirla o con quién no puedo hacerlo.
Otra cosa que podemos hacer también en esta cuestión conductual es moderar mis horarios, crearme rutinas. ¿Nos cambiaron la rutina totalmente? Sí, pero ahora tengo la capacidad, todos los humanos tenemos la capacidad de adaptación, entonces me adapto a esta nueva situación y empiezo a crear rutinas en este momento. Tengo una paciente que ayer me hablaba y me decía, es que yo sé que el sedentarismo me va a llevar abajo, a subir de peso, a ponerme triste, entonces yo ya hice mi rutina. De tal hora a tal hora voy a hacer mi desayuno, después voy a hacer aseo en casa, después voy a lavar a mis perros, después voy a estudiar estas 2 horas, después voy a ver lo de la comida, en otro momento voy a volver a estudiar ahora inglés y de 6 a 8 de la noche voy a hacer ejercicio y después del ejercicio hago mi aseo personal, después hablo con mis amigas, después veo un poquito la serie. Esto nos va a ayudar bastante a tener también esta sensación de manejo, a tener esta sensación de que algo yo estoy haciendo de esta situación que no quería y que no me preguntaron, pero de esta situación general sí estoy participando en hacer muchas cosas a mi beneficio también. Claro, lo que está en mi control. Claro, ¿no? exactamente. Y de lo que me puedo responsabilizar y que puedo yo propiciar el cambio, ¿no? De las crisis también vienen aprendizajes importantes. Claro. Y en este aspecto a lo mejor nos podemos encontrar en una etapa diferente y podemos incluso reconocernos en algo que no sabíamos que teníamos. Que éramos buenos, podemos Así explorar en otras habilidades. Probablemente, les decía, si hacemos de nuestra vida el unitema, el trabajo, nos vamos a sentir frustrados porque no lo vamos a estar desarrollando. Pero ¿qué tal si en este tiempo me doy cuenta de que puedo tocar guitarra o que puedo aprender a cocinar o que puedo aprender a hacer postres o que a lo mejor mi capacidad de lectura y comprensión no es muy buena y me gustaría ahora tomar este curso gratuito que están dando? Ahora muchas instancias, muchas ONGs, muchas instancias incluso privadas están ofreciendo esta modalidad de aprendizaje virtual gratuito con tal de mantenernos, de ser responsables en este resguardo. Entonces, ese tema que siempre que hemos querido, no sé, informarnos o aprender de, no sé, cómo educar niños sin gritarles, a lo mejor ahorita pueden tomar el curso en línea sin tener que salir de casa, ahí lo pueden hacer y sin tener las obligaciones laborales o escolares, tienen el tiempo para hacerlo. Entonces, también necesitamos poner en práctica esta capacidad creativa que tenemos. ¿Qué hacer ante estas contingencias? Claro, viendo la crisis como una oportunidad. Si tienen chance, por ahí busquen lo que Albert Einstein dice respecto a la crisis y veamos esta crisis precisamente desde este planteamiento que él nos propone. Y algo más que quisiera retomar, si aquellos que vayan a hacer home office, mucho ojo, también dense horas específicas para hacerlo, porque por ahí hay alguna estadística que habla acerca de que las personas que hacen home office empiezan desde antes un horario laboral y terminan después, ¿no? Su horario laboral ahí en casa. Así que tiene sus pros y sus contras. La cuestión es saber regularnos, autorregularnos en estas cuestiones y hacer lo que tengamos que hacer. Nidia, ¿me permites decir algunas preguntas rápido? Sí, porque claro. Se nos va agotando ahí ya el tiempo. El ingeniero Paco ya nos está empezando a decir. Por aquí dice a Dayani Sánchez, muy adecuado el tema de lo que estamos viendo. Ana Lilia dice las redes sociales son un excelente tema, ya que hay mucha basura publicada como verdad. Lucy nos preguntaba de qué forma podemos saber que es información de buena fuente. Ya Nidia nos comentaba, tienen que ser fuentes exclusivamente oficiales, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, instituciones públicas de salud aquí en nuestro país. Pueden escribirnos y pueden también escribirnos a centrodiagnóstico@serfelicesepuede.com.mx y con gusto les enviamos algunas ligas importantes, o pueden marcarnos a los 800-911-6666 y también les proporcionamos estrategias de afrontamiento. La UNAM, también habilitó una página donde constantemente está divulgando información de carácter científico respecto a este tema. Así es. Por aquí a Dani Sánchez dice, considero el tema muy apegado a la problemática mundial de la salud. Saludos cordiales, atentamente el Fega Flores, no sé si lo pronuncia adecuadamente. Mamá, sí. Ok, saludos. Nancy Verónica dice, ¿qué puedo hacer si mi pareja es violenta y tiene permiso en su trabajo para estar estas semanas en casa? Estaremos conviviendo más tiempo y eso me da miedo. Wow.
Ese me parece una pregunta bastante pertinente, ¿no? Porque como hablábamos, una de las consecuencias justamente de estar más tiempo en casa pudiera ser el aumento de la violencia. Claro. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué le podemos decir a ¿La contestamos ahorita? Sí, podemos contestar. ¿Sí? Ok. En esta situación hay algo que también comentábamos antes de entrar al aire con Eve. Hay situaciones donde hay ciertas patologías que debido a este resguardo se van a incrementar los síntomas. Una de ellas es como la pregunta de esta persona. Posiblemente sí, claro que al miedo que ya tenemos por la contingencia en tu caso, se suma este miedo de que mi pareja es violenta y obviamente espero y lo más probable es que tenga estas conductas violentas. En este sentido, a mí sí me gustaría que consideraras, que valoraras la situación de si tú te puedes poner en resguardo haciendo esta contingencia, pero que pudieras estar en un lugar donde tú también te sintieras segura, no solo desde este ámbito emocional, sino también físicamente, sabiendo que esta situación, acuérdate, va a pasar, es transitoria, pero que mientras estamos ahí, tú pudieras estar o pudieras recurrir a una de tus redes de apoyo, ya sea familia, ya sea amigos, donde pudieras pasar este tiempo también sería muy benéfico también para ti. Si no es posible, una de las situaciones que usamos en situaciones de violencia sí es permanecer el más tiempo alejado de la persona, ¿no? Entonces, evitar esta interacción, sé que vivimos en espacios muy pequeños y probablemente sea muy difícil lograrlo, pero sí en la medida de tus posibilidades, si él desayuna a las 8 de la mañana y tú también a esa hora, evitar coincidir, en estas mismas dinámicas. Si no es posible, bueno, también me gustaría que te pudieras acercar con nosotros para que de manera muy particular tuviéramos más información sobre ciertas conductas o ciertas situaciones o en ciertos momentos que las conductas violentas tú ves que se exacerban para poderte darte intervención muy oportuna en esos casos. Sí, ojalá nos puedas llamar porque en estas situaciones es bien importante individualizar una propuesta, una sugerencia terapéutica y en este sentido pues puedas tener las mejores herramientas posibles. No sé si todavía tenemos ya se nos ha agotado el tiempo. Regresamos ahorita ya específicamente con las estrategias para ayudar a niños, ¿sí? Ya se nos agota, los esperamos en un minutito, no se despeguen. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Evelyn y nos acompaña Nidia del Centro Nacional de Diagnóstico para Enfermedades Emocionales. Hablamos sobre estrategias de afrontamiento emocional en situación de contingencia. Pues rápidamente vámonos ya con las estrategias para los niños. Nidia, ¿qué podemos hacer con los niños en casa? ¿Cómo podemos ayudarles a que no tengan miedo, a asumir también parte activa de la casa, ¿no? Y de cómo ellos también pueden ser agentes de cambio en su círculo. Plantearles que es una situación también a ellos pasajera, que es temporal, que es transitoria y sobre todo que tal vez desde esta parte del juego que están jugando tal vez a probar una nueva manera de vivir. Entonces ahí mismo pueden diseñar ciertas estrategias como poder acampar, como ahora tal vez seguir con ciertas tareas escolares que les van a estar mandando, como tú decías, hacer horarios, ¿no? para llevarlas a cabo y cuando les empiecen a preguntar de esta situación en específico, sí enfatizar que es transitorio, que va a pasar siempre y cuando nosotros también seamos responsables de que esto pase. Otra manera de hablarles es desde este lenguaje que ellos entiendan. Por eso decíamos hay que cuidar la información, porque no le vamos a dar esta información que como adultos nosotros tal vez sí entendemos y sabemos analizar, pero que ellos por su neurodesarrollo todavía no. Entonces se la vamos a dar de esta manera más amigable, de esta manera más factible, donde ellos solamente
puedan recibirla y puedan entenderla. Y algo aquí que sí es importante es que el adulto sea congruente, porque si le estoy diciendo, es que no tengas miedo, y a mí generalmente me está viendo con miedo, o incluso cuando le transmito la información me está viendo con miedo, por supuesto que el niño no alcanza a entender que no tiene miedo cuando conductualmente está viendo que el adulto sí tiene miedo. Es importante no negarle que tenemos miedo. Sí, yo también tengo miedo como tú, sin embargo, por eso nos estamos cuidando, por eso nos lavamos las manos, por eso no nos tocamos la carita. Entonces, hacerlo de partícipe de esta situación también, pero desde una manera en donde yo puedo aceptar la emoción en mí y también la puedo aceptar en él. Y entonces los niños tienen esta facilidad también de asumirlo cuando nosotros somos congruentes, cuando nosotros somos asertivos en los mensajes que les estamos enviando. Por supuesto, y aquí quiero retomar rápidamente la parte de la muestra de afecto, porque con los niños es mucho de abrazo, mucho de beso, ¿no? Y que va a ser necesario explicarles por qué a lo mejor en algún momento de manera inmediata no te voy a poder besar, no te voy a poder abrazar, qué necesitamos hacer en conjunto, tanto él y yo, para lograr tener ese abrazo, para lograr tener ese beso. Claro, probablemente nos aventamos un beso imaginario, ahí te va, probablemente nos abrazamos de sopilote, tú desde allá y yo desde acá. Entonces también, como decíamos hace rato, como adultos necesitamos poner esta parte creativa también para con ellos. Y a ellos mismos les podemos decir, ay, bueno, yo no sé cómo abrazarte sin tocarnos, a ver a ti cómo se te ocurre que nos abracemos sin tocarnos. Ah, ok, no te puedo demostrar ahorita mi amor con besos, pero ¿qué te parece si te lo demuestro en un dibujo y tú me lo demuestras también en una en algo que hagas con plastilina? Claro, claro. Pues ahí yo creo que tenemos mucha tela de dónde cortar. Creo que también en internet pueden encontrar muchas formas de poder hacer en casa con los niños, pero específicamente para ayudarles a los niños a entender esta situación, ya hay cuentos y cuadernos de trabajo muy específicos. Una colega nos compartió algunas propuestas muy interesantes. Si quieren que se las compartamos también, llámenos, por favor, llámenos al 800-911-6666, opción número 3, y con gusto se las compartimos. Igual si nos escriben a centrodiagnóstico@serfelizysepuede.com.mx, pues ahí estaremos ayudándoles en este proceso, que como bien Nidia nos ha estado comentando a lo largo del programa, es una situación pasajera, de la cual nosotros tenemos que aprender a sobresalir, ¿no? Con estrategias de afrontamiento importantes, con rutinas muy específicas, escuchándome a mí y escuchando al otro, y en conjunto lograr salir, ¿no? de esta contingencia. Y con ayuda. Afortunadamente nuestro país tiene muchos mecanismos de ayuda gratuita, muchos mecanismos oficiales, escuelas se están uniendo a esto, entonces hay que acudir a ellos también, hay que utilizarlos. De acuerdo. Por aquí dice, ¿qué opinan de que se diga que con imagen religiosa podemos protegernos? Muchas personas podrían creerlo. Necesitamos ser respetuosos de todas esas creencias y la gente, eso le ayuda a tener esta tranquilidad. Ojo, no estamos diciendo que los hagamos o que sean irresponsables de seguir las medidas que nos han estado diciendo de manera sistemática. Esto se suma a... ¿De acuerdo? No estamos diciendo que solo por tener la imagen ya están inmunes o no van a recibir este contagio, no van a ser agentes transmisores, tampoco, no. Pero si a ellos también les da un poco de certeza, les ayuda en cierta medida, también necesitamos respetar eso, aunque no estemos de acuerdo. Por supuesto, pues Nidia, se nos agotó el tiempo. Queríamos tocar algunas cuestiones con adultos mayores, ya no nos va a dar tiempo. Esperamos abrir otro espacio la siguiente semana y que por supuesto ustedes nos acompañen y nos envíen sus preguntas. Estamos para responderlas, por supuesto. ¿Alguna cuestión general con la que quieras concluir, Nidia? Recurran a fuentes de información fidedignas. Por favor, recurran a medios que están aquí abiertos para poder brindar la ayuda por cualquier duda que tengan. Es importante no saber qué hacer en este momento, y nuestra responsabilidad es informarnos de manera oportuna y de manera responsable.
Pues yo por último le quiero mandar un saludo a Arturo Landa, a Abraham Cruz, que bueno, él nos dice, él está en Estados Unidos y nos dice que está en casa desde el lunes, pero cuidando a su pequeño y aprendiendo a hacer muchas cosas juntos, haciendo tareas, trabajando en su catecismo, ¿no? Con respecto a las creencias religiosas y escuchándoles. Saludos y cuídense. Y no moriremos del coronavirus. Dice, hierba mala nunca muere. Somos un país resiliente. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Nidia. Hasta pronto.